Abrí un poco los ojos en aquel momento y lo primero que vi fue a una mujer sentada al pie de mi cama. Comunidad, ¿alguna vez se les ha subido el muerto? ¿Tienen alguna experiencia extraña que contar con aquello que se le llama parálisis del sueño? Sé que no es muy común que les traiga historias como esta relacionadas conmigo a experiencias que me han pasado, pero en esta ocasión quise contarles un poco de lo que me ha pasado y si es que en verdad creo que la parálisis del sueño puede ser algo más que eso. Puede llegar a ser más que una simple parálisis y de verdad estamos hablando de algo más sobrenatural. La primera vez que me ocurrió la parálisis del sueño o subida del muerto fue aproximadamente cuando yo tenía alrededor de unos 12 años. Mi experiencia fue por lo general como todas aquellas que las demás personas cuentan. Desperté y lo primero que hice fue tratar de moverme, sin éxito. Lo único que podía era mover mis ojos, moverlos hacia alrededor, escuchar lo que estaba pasando, pero más de eso no podía mover un solo músculo. No podía levantarme, no podía mover los pies ni las manos, por lo que de inmediato me llegó esa desesperación que las personas describen y comencé a sentir un peso extraño en mi cuerpo. Aunque ahora se los relato con bastante calma, en aquel momento la verdad es que nada fue así. Por dentro estaba gritando. Incluso algunas lágrimas se me salieron de la desesperación, del miedo, de pensar que tantas historias que había escuchado sobre la subida del muerto, cuando un espíritu maligno, un fantasma o un demonio se suben sobre ti mientras estás durmiendo. Aquel peso te despierta y cuando tratas de moverte no puedes hacerlo porque aquel ser está sobre ti, impidiéndote que te muevas. Incluso la respiración se me complicaba un poco y la desesperación se acumulaba. Intenté cerrar un poco los ojos y cuando los volví a abrir me pude mover aliviado, pero aún así no deja de ser una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Aunque después intenté indagar un poco en internet para comprender qué era realmente la subida del muerto o parálisis del sueño. Encontré un poco de información. Básicamente es cuando la persona despierta abruptamente del sueño y solamente una parte de nosotros despierta por completo, por lo que no podemos movernos. Básicamente es como despertar a medias. Tu cerebro aún no comprende realmente lo que está pasando, por lo que lo único que puedes mover son tus ojos, pero tu cuerpo básicamente sigue dormido. Por lo que leí se recomienda que te relajes, cierres los ojos y trates de volver a dormir para que cuando vuelvas a abrirlos aquello ya haya pasado, pero lo verdaderamente espantoso vino después. Después de sufrir algún tiempo con estas parálisis del sueño, llegó algo más escalofriante con ella, y es que con cada una las cosas se ponían un poco peor, llegando al punto de lo que creo yo fueron alucinaciones, y de no haber sido alucinaciones estaría ante las cosas más raras y los hechos más paranormales que me hayan podido suceder en la vida. Y es que en una de estas tantas parálisis del sueño que he tenido hasta la fecha, la primera que llegó con estas alucinaciones fue hace bastante tiempo, pero aún puedo recordarlo con claridad. Recuerdo que aquella ocasión desperté con ese familiar peso que ya sentía cada vez que estaba en una parálisis. Cuando traté de mirar hacia mi alrededor, las luces estaban completamente apagadas. La puerta de mi habitación estaba abierta y unas cortinas se movían por el viento, creo yo. Cuando fijé mi vista en ese punto, logré divisar algo. Era como la figura de una persona. La silueta, solo la silueta. No era oscura, era transparente como ver a través de un vaso. Puedes ver la silueta, pero puedes ver a través de él. Incluso pude ver como un auto que iluminó por la ventana que tengo en mi habitación. Pasó las luces por enfrente de aquel ser y la luz se distorsionó de cierta manera que pude observar que aquello era un ser humanoide, pero era bastante alto. Era casi tan alto como el techo. Cuando aquel ser desapareció, emitió una especie de luz roja desde su pecho que se contrajo hasta que desapareció.
y solo ahí fue cuando pude moverme. Sé que se dice que en estas situaciones las personas pueden llegar a alucinar, pero me parece bastante raro que no haya cerrado los ojos, no haya tratado de dormir ni calmarme para poder despertar por completo, sino que cuando dejé de ver a este ser totalmente fue ahí cuando pude recuperar el movimiento, por lo que de inmediato salté a prender la luz, bastante aterrado, pero afortunada o desafortunadamente esa no sería la única experiencia que tendría con este tipo de entes, con este tipo de sombras, figuras. Poco tiempo después desperté de igual manera y siempre fue así en todos los casos. Despertaba y no podía moverme. Cuando intenté buscar en esta ocasión, porque casi sabía, casi estaba seguro de que si buscaba bien en alguna parte de la habitación habría algo o alguien, y en esta vez no fue la excepción. Al voltear hacia el costado izquierdo pude observar a un niño al cual pensé era mi hermano. Llevaba la misma ropa, la misma estatura, solo que solo podía verle la espalda. Cuando traté de hablarle, no me salieron palabras. Sabía que no podía hablarle, pues me encontraba de nuevo en esta situación. Él ni siquiera volteó, simplemente avanzó unos cuantos pasos. Salió de la habitación y se perdió entre la oscuridad. Intenté volver a dormir, pero no pasaron tal vez ni 5 minutos cuando volví a despertar. De la puerta de mi habitación pude ver cómo salía un niño más pequeño. Pude verlo corriendo e incluso pude escuchar su risa, la risa de un niño pequeño, saliendo de mi habitación. Lo más aterrador es que en aquel momento mi hermano no se encontraba conmigo, y niños pequeños en nuestra casa ya se podrán imaginar que solo vivimos yo y mi hermano. No hay niños pequeños. Una de las últimas cosas que me pasó y que yo considero la más aterradora de todas fue la vez que estaba durmiendo en casa de mi padre en una litera. La verdad estaba bastante cansado, por lo que estaba tratando de quedarme dormido. Pude escuchar cómo mi padre apagaba las luces de las habitaciones y concilié un poco el sueño, pero comencé a escuchar voces. Primero fue una, después fueron 2, 3, cuando de repente escuchaba una multitud. Escuchaba susurros, llantos, gritos, gente hablando, como si hubiese mucha gente. Cuando desperté para ver qué pasaba, pude apenas mover un poco los ojos y la cabeza. Miré muchas sombras. Era como describir esta gente sombra. Justo así se veían. Se movían de un lado a otro por toda la habitación. No podía distinguirse si eran mujeres o hombres, niños o ancianos. Todos eran de la misma manera, totalmente oscuros, y se movían de un lado a otro, erráticamente. Aquello fue una de las experiencias más aterradoras, porque aunque trataba de volver a cerrar los ojos, no podía. Y si lo hacía, trataba de quedarme dormido, y cuando volví a abrirlos, ahí seguían. Así estuve un largo rato hasta que el sueño me ganó, y cuando desperté lo primero que hice fue asomarme. Pero afortunadamente ya no había nada y el sol estaba casi saliendo. Los días siguientes los pasé arriba de la litera, pero pegado a la pared. No quise saber qué sería si dormía en la litera de abajo. La última vez que tuve una parálisis del sueño, o subida del muerto, como les guste llamarlo, en aquella ocasión mi madre había venido de visita, por lo que a mí y a mi hermano nos tocó compartir la habitación, y para mí no había problema con eso. La verdad es que disfruto mucho de su compañía, pero él no tardó tanto en dormirse como yo. Por más que intentaba, daba vueltas y vueltas en la cama hasta que pude conciliar el sueño. No sé exactamente cuánto tiempo estuve dormido, pero cuando desperté boca arriba y ya sabía que sería lo siguiente que vería. Miré hacia el pie de mi cama y ahí fue cuando la vi. Ahí pude verla, una mujer sentada al pie de mi cama. Había una mujer vestida de negro, con el cabello blanco bastante largo. Se estaba riendo, se los puedo jurar. Podía ver incluso el movimiento de sus hombros. Justo ahí me pasó por la cabeza que lo que estaba viendo esta vez no era una ilusión, no era un sueño, no era otra cosa, sino que lo que me pasó en aquella ocasión por la cabeza fue una bruja. Una bruja se metió a la casa. Quise moverme desesperado. Esta vez estaba seguro de que había alguien dentro de la casa y tenía bastante miedo.
de todas las cosas paranormales que puedan existir. No soporto a las brujas. Frente a mí, en ese momento, había esa cosa, aquella bruja, como le llamo yo, comenzó a mover su cabeza. Lentamente pude ver su piel. Tenía una tonalidad grisácea. Y les digo que pude verla con toda claridad porque en la habitación y fuera de esta misma había luces navideñas que todo el tiempo estaban encendidas, por lo que no importaba que tan oscuro fuera mi cuarto, aquellas luces que estaban alrededor nos brindaban de una buena iluminación, por lo que cuando esa cosa comenzó a mover su cabeza en mi dirección, traté con todas mis fuerzas de cerrar los ojos, pero esta vez no funcionaba. Por más que lo intentaba, mis ojos no se cerraban, como si esta cosa estuviese impidiéndomelo. No quise ver su cara cuando se volteó completamente hacia mi dirección. Traté con todas mis fuerzas de cerrarlo, pero por más que lo intenté, no podía. Solo podía hacer el esfuerzo de que se cerraran y verla borrosa, porque sabía que si los abría, vería la cosa más horrenda de mi vida. Recuerdo cómo levantó su dedo. Esa cosa levantó su dedo largo y hizo la señal de shh. Pude escuchar cómo hizo aquello, y después de eso, no sé si me desmayé o me dejó dormir por fin. Cuando desperté aquella mañana de diciembre fría, sé que suena ridículo, pero desperté para abrazar a mi hermano. Hacía bastante frío y yo tenía bastante miedo, aun cuando ya era de día. Cuando le conté lo que había pasado, creo que él también se quedó igual de asustado que yo. Incluso en este momento, comunidad, que les estoy contando esto, la verdad es que recordar aquello y en estas fechas me provoca bastante nostalgia y bastante miedo. Me provoca bastante miedo. Soy de las personas que de verdad quieren creer en lo paranormal. Creemos en lo que nos ha sucedido y creemos en esas experiencias que le pasan a la gente cuando ellos mismos te las narran. Cuando ves ese miedo con el que te están contando sus historias, como muchas de las veces y como muchas de las experiencias que hemos compartido aquí en el canal, comunidad, muchas de las veces las personas me las cuentan de viva voz. No por nada decidí llamar a este proyecto Investigador Paranormal, para hacerle honor a este canal. Y pues estas fueron mis experiencias con la parálisis del sueño. Y muchas gracias por confiar en este proyecto. Por mi parte, esto es todo. Yo soy el Investigador Paranormal. Recuerda, ya te conté una historia, ahora cuéntame una tú.